La narrativa metafísica y existencialista. La narrativa metafísica y existencialista trata de los problemas que atañen al ser y el espíritu, los sentimientos y las emociones. También tienen en cuenta elementos como la libertad, la muerte, la vida cotidiana, entre otros, para plantear críticas a la sociedad y sus contradicciones. Sus características son exploración de los personajes, narrador omnisciente y en primera persona, y por último, crítica a la realidad social. Los autores son Juan Carlos Onetti, Uruguay, 1909 a 1994. Adolfo Bioy Casares, de Argentina, de 1914 a 1999. Y Ernesto Sabato, Argentina, 1911 a 2011. La poesía modernista y posmodernista. Mientras la poesía moderna, al igual que la prosa, se ocupó de abordar la entrada de América al mundo capitalista a finales del siglo XIX, la poesía posmoderna optó por tratar temas cotidianos e íntimos. La poesía modernista es una respuesta ante el decadentismo europeo generado por el fenómeno de la modernidad. Y esta también retoma elementos clásicos de la poesía, como el romanticismo y el parnasianismo, entre otros, también adaptándolos al contexto latinoamericano. La poesía posmodernista, con el agotamiento e imitación excesiva de los parámetros de la poesía modernista, surge la poesía posmoderna y revisa profundamente la interioridad del individuo. Asimismo, retoma el cromatismo y la musicalidad del modernismo. El realismo hispanoamericano. El realismo es una corriente literaria que se caracterizó por su deseo de representar a la realidad de manera objetiva. Eligieron como tema los problemas sociales generados por los avances de la industrialización y el capitalismo. Antecedentes. Corriente estética que supuso una ruptura con el romanticismo en la segunda mitad del siglo XIX. El realismo hispanoamericano pretende la reproducción exacta, completa y sincera del ambiente social y de la época en que vivimos. La literatura de vanguardia. La literatura vanguardista en América surgió de la ruptura con el movimiento modernista ante las nuevas formas de expresión gestadas, tanto en Europa como en este continente. Características. Movimientos de pensamiento. Los autores latinoamericanos reflexionaron sobre la situación del continente y su posición frente a Europa y Norteamérica. Experimentación. Uso del verbo libre, la representación de sonido, la creación de nuevas palabras, el humor, una mayor valorización del contenido de la forma, entre otros. Utilización de la prensa. Los autores publicaron sus propuestas en periódicos y revistas. Apropiación de elementos del continente. A través de sus obras, los autores buscaron elementos propios de América, paisaje típico, costumbres, músicas, entre otros. Algunos movimientos vanguardistas latinoamericanos: euforismo, creacionismo, modernismo brasileño y ultraísmo. Buenas tardes, mi nombre es María José Babel Suárez y hoy les voy a explicar la literatura hispanoamericana entre 1929 y 1950. Después de los movimientos vanguardistas en América, surgieron una serie de conflictos sociales que marcaron el horizonte de la literatura en el continente. Algunos de los más representativos fueron el problema de la tierra, el indigenismo, la Revolución Mexicana, la figura del dictador, entre otros. Características: preponderancia de la prosa. Los escritores profundizaron más en el género novelesco para así llegar a más lectores. Uso de expresiones regionales. Los escritores recurrieron al lenguaje propio de las regiones que habitaban sus personajes, respetando su ortografía y fonética. Posición del escritor ante su realidad. Como en épocas anteriores, los autores son la voz de su generación, refiriéndose a las problemáticas propias del contexto latinoamericano. Autores: Rómulo Gallegos, Mariano Azuela, José Eustacio Rivera y José Carlos Mariátegui.